Mi Ruli, buenos días a todos. Aquí estamos con la Pánfila, con perritos, un dominguito. Fíjate que espectacular. La verdad, un, cinco protagonistas brutales. Entre ellos me da mucho gusto haber visto otra vez de nuevo a Isaac del Toro mostrando que a los 22 años es alguien que va a protagonizar el ciclismo a nivel mundial, pero además todo terreno, ¿no? Un Tadej Pogačar que repite su segundo campeonato del mundo al hilo y un Remco Evenepoel que se queda segundo lugar y donde se tiene una avería, ¿no? Que ahorita platicamos y nos das tu ángulo, Ruli, de cómo pudo, qué tanto afectó la avería de Remco, porque Remco ataca primero que nada, se rompe el pelotón, un ataque brutal de Pogačar con 104 Sí, kilómetros claro. hacia la meta. Sí, George, Eh, claro que hizo estragos el muro Kigali, que ahí fue donde se rompió la carrera realmente. Bueno, aquí hubo dos carreras, la de los africanos y la de los Pro Tours, porque estuvo algo muy peculiar y la verdad digo, fue difícil para todos ellos. Hubo corredores que se quedaron en el primer kilómetro, pues por no traer ese equipo, Chilis. De veras que hace mucha falta tener la tecnología adecuada, todo lo que se necesita para un campeonato mundial y los africanos no lo tenían. Bueno, es lo que pasa en una federación así que no hay apoyo, pero estuvo muy bueno el campeonato mundial y luego vimos también a la Philippe que abandonó a los 30 kilómetros, que fue la primer fuga, pero nunca se encontró bien él y ahí fue donde pierde el contacto, se queda, donde iba muy incómodo y ya veremos, seguiremos platicando de todo lo que pasó en este recorrido de los 267 kilómetros que fueron el Campeonato Mundial Chilis. ¿Qué te pareció? O sea, el muro de Kilian hizo mucho efecto porque ahí fue donde Isaac del Toro metió al mazo y Ayuso le quiso responder y no pudo. Y Pogachar, él y Pogachar estuvieron excelente. Lástima que eh, Isaac ya no pudo porque se resintió ahí después, como dos vueltas después, y ya no pudo terminar. Lo agarra el segundo grupo, recuperó un poco, pero ya no pudo llegar Isaac y ese momento que recuperó para poder llegar en un séptimo lugar lo hizo bastante bien. Yo creo que en la historia del ciclismo profesional es el mejor lugar que tiene el ciclismo nacional de México. definitivamente, mi Ruli, y yo tengo varios aprendizajes, no aprendizajes, varias impresiones de este campeonato mundial y construyendo un poco sobre lo que comentaste, ese ataque que mete Isaac del Toro, donde se va con Ayuso, donde se lleva a Pogačar, donde luego Ayuso se revienta, donde se ve un entendimiento de amistad, de coequiperos entre Pogačar y del Toro, que pareciera que habían platicado antes de ayudarse, pero que no le puede sostener el paso del Toro, pero una exhibición espectacular del Torito. Y a mí me encanta Sí, lo que hace, y siempre me gustó mucho Remco de Benepol, ¿no? Es un cuate con muchas oye, agallas. Eh, George, hubo un sí, entendimiento entre Del Toro y Pogachar, eso sí, porque con Ayuso no lo tuvieron, o sea, al contrario, yo creo que fue un ataque eh, hecho realmente para soltar a Ayuso, pero para mi gusto, yo creo que se equivocó un poquito ahí Del Toro, porque si se han ido los tres, no hubiera pasado nada, al final eran 5 vueltas, 6 vueltas más y era lo complicado. Entonces, el hecho era que querían soltar a Ayuso. Y ahí estábamos viendo la clasificación general, a ver si mi productor aquí me la vuelve a poner, porque vemos ahí el top ten muy agraciado, de veras que excelente trabajo para Isaac del Toro. Ahí vemos a Tadej Pogačar y luego llegó Remco de Benepol. Y aquí voy a aclarar un poquito con Remco de Benepol. Lo beneficiaron, aunque hubo varios cambios de bicicleta para Remco, lo beneficiaron los autos.
lo arrastraron mucho para poderlo meter al pelotón. Eso mucha gente no lo vio, pero yo sí lo observé, donde lo ayudaron mucho los carros. El director de él lo llevó varias veces al pelotón y eso le ayudó mucho. Por eso Renko, aunque estuvo bien, merece el segundo lugar porque hizo una excelente carrera también. Y el irlandés Ben Heelan, que hizo muy bonita carrera también. Y el Matías Esquelmós, ahí ese era el grupo donde se tenía que mantener Isaac del Toro, pero viene remontando y remontó bien. Y bueno, pues al final ya llegó en ese grupo que se hizo, que vino llegando de uno en uno. Corredores en el top 10 vienen de uno en uno. Podemos observar el tiempo. Renko llegó a 1.28, Ben Healy llegó a 2.16, Matías Esquelmós a 2.53, Tomás Hughes a 6.41, Willow Ciccone también de Italia a 6.47, Isaac del Toro a 6.47, llegaron juntos solamente en el sprint. Juan Ayuso también junto, le ganó el sprint Isaac del Toro. Y luego Alfonso Eulalio de Portugal a 7.06 y Tom Pidcock, que venía en la fuga también, fíjate cómo son las cosas, venía en la fuga y cayó al 10º lugar con 9 minutos. O sea, esas subidas, ese empedrado hizo mucho estrago en la mayoría de los corredores y por eso pues se llegó de uno en uno, Chilis. ¿Cómo la viste? Mira, a mí me encanta ese top 10. Acabas de mencionar un corredor que a mí me fascina, que es Tom Pidcock, que es un cuate que ha mostrado que es un todoterreno, que ha ganado copas del mundo, literalmente saliendo en el lugar número 100, remontando, ganando. Baja, creo que es el mejor ciclista bajando, ¿no? Recordamos una etapa de creo que es Alpe d'Huez, que la gana hace 2 Tours de Francia, donde literalmente bajando remonta. Tocas nombres como Esquelmós, tocas nombres como Del Toro, tocas nombres como Ben Healy, Remco, Tadej, son puros corredores mega combativos, mega espectaculares, ¿no? Ben Healy, mucha gente no se acuerda de él, es un irlandés que ha estado pisándole los talones en fugas brutales, en monumentos como la Flecha Valona, en las clásicas belgas, que son durísimas y tú más que nadie las conoces, mi Ruli, pero pues un podium de Ben Healy que me encanta, un Remco Evenepoel que se llama un crack. Tú hablas ahorita de una buena observación de cómo lo ayudaron los autos, los cambios de bicicleta, pero pues hay que descontar, ¿no? Se les descompone la bicicleta, todos los corredores, tú sabes que tratan de regresar al pelotón y se aprovechan de la famosa chupar rueda, y un Pogačar invencible, ¿no? Como siempre ha demostrado, fugándose, atacando. Me gusta mucho lo que comentaste de Julian Alaphilippe, un ex campeón del mundo de Jersey Arcoíris. 2 veces campeón del mundo, 2 veces. 2 veces campeón del mundo. No es cualquier cosa. Que prueba suerte, avienta un ataque muy temprano, se da cuenta que no trae piernas, abandona, pero todo ese tipo de antecedentes hay que saberlos, ¿no? Porque pues ahorita todo el mundo diría, bueno, pues Remco, Tadej y Del Toro. No, está un Ben Healy, está un Pidcock, que acuérdate que salió de Ineos Grenadiers para irse al Q36, un equipo mucho más débil, y también de un equipo nacional que no traía nada. Tú hablas de los equipos y creo que un ángulo bien importante, ni Tadej, creo que de todos los que quedaron en el top 10, ni Tadej tenía buen equipo de Eslovenia, ni Remco, bueno, Remco creo que sí trae un equipo, era el que mejor equipo tenía por los belgas, que son durísimos, ¿no? Ahora sí que los belgas son... Estuvieron trabajando mucho los belgas para siempre, para acercar a Remco otra vez al pelotón, y ponían un ritmo muy rápido. El equipo también de Tadej, Eslovenia, también estuvo trabajando bastante. Inclusive el mexicano Freire estuvo echándole mucho trabajo ahí también, apoyando, ayudando a entrar al poner un buen ritmo, y eso pues cansa a todo el pelotón. El pelotón se iba reduciendo vuelta a vuelta, o sea, eso era imposible poder no ver a un pelotón compacto, simplemente pues, íbamos perdiendo corredores
Y al final, digo, pues tú viste cómo llegó de uno en uno. Y aquí quiero hacer un paréntesis que hubo dos equipos. Dos equipos. Uno es el UAE y el otro es el Lead Trek, que va a ser el nuevo equipo de Ayuso. El Lead Trek con Esquemós y con Chiconi, que también ya entraron entre los primeros 10. Y eso es un equipo de los más fuertes y de los más sofisticados, que tienen mejor equipo y mejor patrocinador para un futuro. Yo creo que Pro Tour está decidido en esos dos equipos y también el Visma. Pero en este caso, bueno, pues los belgas, Remco usó todo el equipo Visma, que era el equipo que estaba marcado como un equipo nacional, el equipo de Bélgica. Y ahí tocas un tema bien interesante, Ruli, porque una cosa es tu equipo profesional, ¿no? El UAE, pues que estaba Torito con Pogačar, el equipo de Remco, y otro tema es el equipo nacional, ¿no? ¿Cómo cambia? Pues es muy diferente correr cualquier carrera, ¿no? Donde está tu equipo completo del UAE, ¿no? De diferentes nacionalidades, y luego un mundial donde, pues a pesar de que hablas de este Freire que ayudó al Torito, creo que al final pues todo se limitó a una lucha personal y cada uno demostró que con o sin equipo pueden estar en un podium, porque Ben Hindley, platícame, ¿quién tenía de apoyo? Un equipo irlandés, dime un nombre de alguien que hubiera dadole soporte a Ben Hindley, no tenía nadie, sin embargo llegó en tercer lugar. Él estuvo solo definitivamente. Yo creo que esa era la carrera que tenía que hacer también del Toro. Aquí pues fue un protagonista Isaac, él provocó varias fugas, intentó y puso un ritmo muy fuerte, que es más, él fue el que puso ritmo en el muro de Kigali, donde Ayuso pasó la complicación de su vida y pues ahí lo soltaron. Entonces pues también yo creo que Del Toro pagó caro ese ataque, porque no pudo mantener el ritmo. El ritmo que le puso Tadej Pogačar no pudo. Es cierto, lo esperó varias ocasiones, pero ya veía que no podía, y yo creo que Isaac le dijo, hey, ve tú solo por ahí. Y bueno, pues ahí vemos también donde Pogačar, bien importante, ese drafteo que le dio en los carros para poderlo meter al pelotón, bien importante, Chili, pero mucha gente no lo ve, que no conoce el sistema para poder meterse. Mira, y tardó más Pogačar en entrar que Remco. Entonces digo, son desgastes físicos muy importantes que también te van limitando, te van dinamitando el tiempo para poder llegar, y más que nada la velocidad que hubo aquí, una velocidad impresionante, una media también rápida, y eso también va dinamitando a cada uno de los corredores. Ahí van entrando Remco al pelotón también. Bueno, me encanta, Ruli, lo que comentas. Creo que Isaac del Toro, hablando puntualmente de él, a los 22 años ha hecho una hazaña en un mundial con un quinto lugar en contrarreloj, con un séptimo lugar, con la plana mayor. Nada más faltó estar ahí a Vinegar, que ahorita me platicas por qué no estuvo. Platicamos también cómo le fue a Primož Roglič, que poco a poco se va desapareciendo. No es un cuate que está rozando ya los 35 años, que ha ganado todo menos ese segundo lugar en el Tour de Francia, que todavía duele cómo lo perdió. Pero un top 10 lleno, plagado de ciclistas que a mí me encantan. A mí Ben Hindley lo vi ganar una etapa del Giro de Italia, ¿te acuerdas? Que se la ganó a Primož Roglič en la montaña, que se fuga con puro coraje, sin un equipo fuerte, y ahora un podium, un Isaac del Toro. Es un guerrero, Ben Hindley es un guerrero. Me encanta Ben Hindley, ¿no? Y es alguien que... Guerrero. Es un guerrero sin escudo, porque va a tope, siempre va y demuestra, muy parecido a Isaac. O sea, no le tienen miedo a lo que a lo que puede suceder, porque ellos saben de su talento, saben de su capacidad. Él ganó también una etapa en el Tour de Francia, escapado casi 80 kilómetros, y ganó esa etapa en el Tour. Y se mete también en los primeros 10 en el Tour de Francia, te hizo un top 10.
O sea, no es un corredor que tienes que tener mucho cuidado con él. Y fíjate, ahorita que hablas de eso, a mí vuelvo a hablar de Pitcock. Es un cuate que me fascina, también es igual de aguerrido. Es más, hay varios monumentos donde han estado escapados Pogačar, Hindley y Pitcock, y los tres tirando durísimo, unos guerreros brutales. Pitcock me encanta porque además de ruta, es un crack en cross country. Cada vez que compite, gana las copas mundiales de ciclismo de montaña. Es tan versátil que es el mejor, ¿cómo se llama? El que tiene los descensos más rápidos, más audaces. ¿Viste el comercial que hizo con la marca esta de bebida energética? Un video con una moto detrás de él bajando a 120 kilómetros por hora, que tú sabes que son velocidades. A partir de los 80 kilómetros dicen que Diosito se baja ya de la bicicleta, no, ya va solo. Pero bueno, hablando... No, pues imagínate bajando, George, bajando a 100 kilómetros, cualquier cosa te puede temblar, o sea, entras temblorina, te puedes caer, pero eso hace que las bicicletas que son más rígidas ahora en estos tiempos no hagan esos estragos bajando a 100 kilómetros por hora. Entonces, pues y Pitcock es uno de los mejores descensos que hacen en muchas carreras, inclusive en el Tour de Francia. Oye, Ruli, algo que quiero que nos cuentes aquí para toda la banda, tú como protagonista, porque aquí recuerda que tenemos que exprimir todo lo que con los mejores de la historia. Hoy es una generación nueva que en los próximos 10, 15 años se van a combinar y demostrar un Tadej. Bueno, ya lo está demostrando, 4 Tours de Francia, el del Toro con mucha carrera. Hablando de velocidad, tú corriste prácticamente 5 años como profesional sin usar casco, que no se usaba. ¿Cuál fue tu velocidad? ¿En qué carrera o en qué cada de qué Pirineos, Alpes, Dolomitas? ¿Cuál era tu tope de velocidad que llegaste a tocar con bicicleta de acero? Fíjate, Chilis, que en un Tour de Francia, en un descenso muy prolongado, se puede decir, alcancé hasta los 109, 110 kilómetros por hora en esas bicicletas. Por eso te decía que la temblorina era a esa velocidad y con esas bicicletas que no eran tan rígidas porque eran de acero, sí sentí esa temblorina bajando. Entonces, ahorita yo creo que también se ha de sentir, pero como ya son más ligeros los ciclistas ahorita en la actualidad, tienen menos peso, menos riesgo de que se lleguen a romper, entonces agarran mucho más velocidades. También los valeros de cerámico ayudan mucho. La tecnología ha cambiado mucho y ahorita puedes bajar mucho más rápido de 100 kilómetros. Totalmente, Ruli. Vimos, hablando de esos descensos, recordando a un ciclista, Gino Mader, que se mata hace 2 años en un descenso, pierde la vida. A ti te tocó ese Tour de Francia que cambia la industria del ciclismo para siempre, donde un coequipero de Lance Armstrong, que era el campeón olímpico, no recuerdo el nombre ahorita, pero se cae en el Tour de Francia, se mata, todavía no usaba casco, cambia el reglamento del ciclismo para siempre y aparece una nueva industria que es la industria de los cascos, ¿no? Sí, definitivamente el casco entra una innovación increíble en donde la seguridad es lo primordial para el ciclista. Acuérdate que el ciclista no va como el motociclista, no va cubierto. Y ese día que se mató el italiano del Motorola, ahorita voy a decir el nombre de él porque yo lo tuve también de... Fabio Casartelli. Se cayó de lo más sencillo, una curva que no era ni complicada, se desliza él y se golpea la cabeza en una mojonera que había ahí, y eso es lo que lo perjudicó a él, y bueno, pues en el cerebro sí lo dejó en ese momento y ya no pudo continuar, perdió la vida en esa etapa, del Ruli, ¿cómo se vive un accidente? ¿Cómo merma la moral de una muerte de un compañero en una etapa que al día se te paraliza? ¿Cómo la viviste tú? Pues es muy triste, George, porque imagínate si
hay muchos sentimientos encontrados ya en una etapa en diferente del Tour, que no ves a tu familia, y luego un accidente, eso pues es muy complicado, digo, es un tema, una pérdida de una vida, de un compañero, y pues sí afecta mucho, ¿eh? Yo creo que ese Tour afectó a todos, no solamente al equipo, a todos los corredores que estuvieron ahí adentro inclusive organizadores. Todo el Tour estuvo de luto todas las semanas que faltaban, y bueno, pues fue como quien dice una tregua para poder terminar ese Tour de Francia por Y bueno, cambia la pérdida de este hombre. Y cambia el ciclismo para siempre, ¿no? Con el tema del casco, que es muy interesante, ¿no? Como hoy todos los ciclistas piensan que siempre hubo casco, y pues a ti, a mí, a todos los de esa época, Mira, los que ya estamos... Sí. Ahí es cuando, esa toma, cuando veo yo que Isaac ya no trae la fuerza en las piernas, ya va limitándose, tarda en entrar a los cambios con Pogačar, y luego vienen estos tres corredores que son Mus y el francés Sabikov, que es también del equipo UAE, y ahí estaba Sivakov. Y luego viene ahí también el irlandés ahí entrándole. Y ahí es donde Isaac sé que debió haber quedado, pero ya venía un poquito ahorcado, venía un poquito limitado. No tardó en recuperar para estar con ellos, pero si ha mantenido Isaac con ellos, imagínate, hubiera hecho se hubiera metido al medallero también. Oye, mi Ruli, sí, no, porque tú sabes perfectamente que al final, si traes las piernas y puedes conectar con la fuga, puedes atacar, pero al final lo más importante de este mundial es saber que tenemos un Isaac del Toro con la capacidad, con las habilidades a nivel de trepar, bajar, planear, contrarrelojear. Le queda muchísimo a Torito, no le podemos pedir ahorita, y quiero preguntarte algo bien importante ahorita, Ruli, no le podemos pedir ahorita a Torito, oye, pues es que tienes 22 años, ¿no? Es que ya nos acostumbró a ganar, entonces... Exacto, pero ahí viene... La responsabilidad es mucha, ¿no? Pero la edad que tiene para lo que está haciendo ahorita ha sido increíble, o sea, ha hecho un año excepcional. Yo creo que es de todos los corredores del Pro Tour, el que más avanzó fue él en este año. Tuvo un año excelente para Isaac del Toro. Quinto lugar en la contrarreloj, séptimo lugar en la ruta, son números muy buenos para Isaac. Rubí, una pregunta bien importante, creo que es la pregunta más importante del ciclismo en el año. Un Isaac del Toro que porta prácticamente 15 días el jersey de Maglia Rosa en el Giro de Italia, lo tenía a la mesa servida, llega a la última etapa con ventaja suficiente para nada más mantenerse sobre los hermanos, ¿cómo se llama el Giro de Italia? Que nunca no ganó ninguna etapa. Los Yates. Exacto. Entonces, ni siquiera cuando lo ganó, hasta se sorprendió, dijo, ¿cómo? Estoy ganando el Giro de Italia. ¿Qué pasa con el Torito que se queda con el ecuatoriano, se le queda atrás? Tenía el Giro en las manos. ¿Cómo pierde ese Giro Isaac del Toro? Es algo que yo todavía no me puedo explicar. Tengo comentarios de Mario Cipollini, de muchos profesionales que dicen, no entiendo cómo se puede de las manos el Giro. ¿Cuál es tu ángulo? ¿Qué pasó? La gente habla de una directriz técnica, pero no entiendo, ¿no? Tuvimos cuando Lemón, del mismo equipo de la Via Claire, que va delante de párate, espera a Pinol, que él gane y luego tú ganas, mismo equipo. Sí, yo espero que no le vaya a pesar en un futuro ese, porque tenía el 95, ya tenía el Giro en la bolsa con el 95. ¿Qué pasó, Ruli? ¿Qué pasó ahí? Pues ya lo hemos venido platicando de muchos años, George, digo, el año pasado aquí, y yo creo que cuando tú decides ganar algo, una carrera, hazla, porque a lo mejor no se te vuelve a presentar otra oportunidad, o no traes las piernas para que puedas llegar el próximo año a la próxima carrera, o puedes tener un accidente. Hay muchas cosas que te pueden suceder. Entonces, oye, Ruli, yo creo que si hay posibilidades, tienes que ganar en ese momento.
Dime, George. Para mí es algo que me inquieta mucho, porque bueno, hablaste de que el Toro nos acostumbró a ganar, pero también ganó 5 carreras cuando todo el mundo estaba corriendo el Tour de Francia, ¿no? No estaba Tadej, no estaba... Pues es relativo. Estaba corriendo la Vuelta a España. Exacto, la Vuelta a España y también el Tour, ¿no? Pero algo bien importante, Ruli, acabas de decir algo mega fundamental. ¿Tú te acuerdas del Purito Rodríguez? Sí, sí, sí. El eterno segundo lugar, ¿no? Del Giro, del Tour, de clásicas. O sea, y ahí es importante tocar temas como un Jan Ullrich, que fue 5 veces seguido en segundo lugar contra Lance Armstrong, ¿no? Y un torito que queda en tercer lugar del Giro, y tú dices algo clave. Muy difícil se puede volver a presentar una oportunidad como esa, ¿no? La gente piensa, pues quedó el siguiente. Tenemos un Rigoberto Urán también, que nunca pudo ganar un Giro, que perdió una plata, un oro contra Vinokurov, muy sospechoso, muy extraño, porque a 100 metros de la meta, Vinokurov ya se retirar. ¿Por qué se le extraño? quita Vinokurov, algo le dice, George. y luego Urán, si tú ves el video, la gente que conoce el ciclismo dices, caray, pues pintó Urán, ¿no? Se lo tenemos que preguntar a Urán un día que lo entrevistemos aquí nosotros, porque dices tú que fue raro, ¿verdad? Yo también lo noté algo. A mí me llama mucho la atención y me encantaría, Ruli, que Digital del Toro nos dijera exactamente por qué dejó ir el Giro de Italia. Y eso es un fact. Claro, ojalá y algún día esté aquí con nosotros que pueda platicar. Esperemos que nos dé la oportunidad de platicar con él y que nos cuente todas las cosas y hacerle esa pregunta del Giro de Italia, el por qué no lo quiso ganar él. Porque fíjate, tuvo una oportunidad. Fíjate cómo es el ciclismo de efímero. Fíjate, voy a hacer un paréntesis ahí, donde iba entrando Remco, que lo está metiendo al pelotón otra vez. Ahí está el torito y ahí vienen los gente que los viene recortando el tiempo para que pueda llegar, y Remco estaba atrás de ellos. Entonces lo meten los coches, le mete la caravana y entra Remco una vez más al pelotón. Y aquí viene el toro, ya viene suelto, ya lo soltó Pogačar, y pues obviamente no se pudo ni enganchar con estos 4 corredores. Oye, Ruli, quiero hablar de 2 temas de lo que estamos hablando, de lo relativo que es el ciclismo, que un día puede ser el mejor del mundo y en un mes no vuelves a aparecer, por la edad, por el equipo, por temas mentales, muchos factores. ¿Tú te acuerdas que Taujo Gegenhardt, un corredor inglés que a mí me fascina, ganó el Giro de Italia? Taujo Gegenhardt, y luego desapareció. No se volvió a saber nada de él, ¿no? De hecho, creo que ya se retiró. No gana el Giro de Italia 5 años o 4 años. Luego hay otro caso bien interesante de Egan Bernal, el colombiano, cuando gana su primer Tour de Francia, que hay un deslave. Ahorita quiero que me platiques qué tanto le benefició, porque venía Juliana de líder con amarilla, o creo que era el inglés del antes Sky y coequipero del pero si hay un deslave para la etapa, marca el tiempo donde se paró. Estás hablando del Tour que ganó Egan Bernal. Estoy hablando del Tour de Egan Bernal, luego gana el Giro, luego tiene un accidente brutal que no se mata de milagro y no vuelve a figurar, ¿no? Pero tú ¿cómo viste ese Tour donde gana Egan Bernal? ¿Qué tanto te beneficia a veces cuando se tiene una etapa y tú ves si fue realmente circunstancial o Egan Bernal merecía ganar el Tour de Francia? No, sí lo merecía ganar, porque en esa misma etapa donde la neutralizan y gana Bernal, obvio que ya se había quedado Alaphilippe, ya había perdido tiempo, ya venía perdiendo tiempo, entonces era imposible que lo alcanzara Alaphilippe. Era una subida muy larga y pedaleable, y ahí fue donde
las características de Egan Bernal fue donde les dio el triunfo para el Tour de Francia a Egan, como el primer colombiano que ganó el Tour. Ruli, acuérdate que yo, para mí poder estar hablando contigo, que te conozco desde hace literal prácticamente medio siglo, donde muchas veces juntos, nos tocó competir en carreras como las que trajimos a 7-Eleven, de la Soy Nickman, bien importante. O hay un Tour de Francia, no sé si es el tercero, que apareces en cuarto lugar general. Y ahí arde Troya, nos volvemos locos. Cuarto lugar general. Sí. ¿Sentiste que podías ganar ese Tour? En el momento, ¿qué de Francia fue el que sentiste que podías ganarlo y por qué no lo ganaste? ¿Por temas de equipo? La verdad que en el Tour ese que no gané yo, pues fueron varias circunstancias. Fue un tema de celos con Jerry Antunis y me volteó el equipo PDM y no quisieron trabajar para mí. Fue ese día que fue la fuga de 7 minutos y yo ya estaba a 3 segundos de ponerme el líder en el Tour de Francia y hubo esta fuga de 7 corredores donde estuvo Chiappucci, Pensek, Steve Bauer, todos se pusieron el jersey menos yo me quedé a 3 segundos y luego fueron 7 minutos y ya no pude recortarlos y fue el Tour que ganó Greg LeMond. Eso fue el tema del holandés con el mexicano en temas de celos y definitivamente pues me echó a perder ese Tour de Francia, pero definitivo, aquí andamos, George, y hay muchas carreras para todos. No, pero Ruli, lo que hay es muchas anécdotas, historias. Yo me acuerdo que, y esto es bien importante que la gente entienda, estamos hablando con un ciclista que estuvo 10 temporadas de profesional en el ciclismo tope. Es como estar jugando al nivel de un Hugo Sánchez. Estoy haciendo una analogía del fútbol, porque es una persona de 5 pichichis en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Champions. A ti te tocó lo mismo, ¿no? A nivel ciclista, y hablas de factores entre que el equipo te ayudaba, que si Gert-Jan Tunis, que si Eric Brunking, que los holandeses. Siempre vas a necesitar un equipo. O sea, imagínate ahorita Isaac del Toro que no trae un equipo para un campeonato mundial. Pues yo me los echaba solo, los campeonatos mundiales, y tenía que pagar la inscripción, tenía que hacerlo todo. Lo único que tenía que hacer la federación era enviarme la aval para poder competir y lo mandaban un minuto antes de que empezara el campeonato mundial. Pero bueno, impresionante. Y eso, vamos a soltar una bomba que traigo aquí en la mano, George. Traigo una bomba. Tírala, mi Ruli. La bomba Molotov. Una bomba Molotov y eso que te lo quiero preguntar a ti, George. ¿Qué opinas del regalo que la Unión Ciclista Internacional le cedió a Bernardo de la Garza? ¿A qué horas hizo un proceso abierto? ¿Alguna convocatoria que lo haya convocado a él como un presidente sin planillas? Asociaciones que hayan sido protocolizadas, pues no hubo nada de eso. Equipos afiliados a las mismas asociaciones, un requisito que haya cumplido para que lo hayan podido nombrar pues como un presidente, ¿verdad? Yo creo que aquí el Comité Olímpico y la Unión Ciclista algo hicieron entre el oscurito. También hay que tomar también presente que hubo una reelección para presidente de la Unión Ciclista Internacional y aquí es donde Pepe Peláez toma un papel muy importante por ser el presidente de la COPACI y que pues tiene todos los presidentes de la Unión Americana y a mí me suena a algo así como algo atorado, algo que apestó ahí, que apesta y bueno, pues ya lo acaban de nombrar de esa unión de ciclistas mexicanos, que no es una federación, es una unión de ciclistas, pero tuvo que haber tenido un procedimiento donde lo tuvieron que haber pronunciado a él primero como un líder y luego ya presentarlo
algún congreso donde fue la Unión Ciclista Internacional? Oye, mi Ruli, fíjate que me llegó el viernes de Suárez, una marca colombiana de ropa, y me mandó una sorpresita que es un jersey tuyo de Suárez, marca colombiana de ropa, edición limitada, ¿no? Para que sea un quemón, me encantó, lo vamos a estrenar, jersey de Raúl Alcalá. Pero Ruli, regresando sobre el tema de Bernardo de la Garza, bien importante. A mí me tocó hace un par de años conectar con la Unión Ciclista Internacional en Suiza para pedirles que nos dieran, tratar de juntar un proyecto de iniciativa privada y de gobierno para traer una copa UCI. Todavía no aparecía del Toro. Y la UCI me respondió, ¿sabes qué, George? Está vetado México por el presidente que tienen de la Federación Mexicana de Ciclismo, no una mafia. Y ahorita que tocas a Bernardo de la Garza, Bernardo lo conozco desde que teníamos 10 años. Un tipo súper decente, empresario, honesto, una trayectoria importante, llegó a ser candidato a la presidencia de México. Pues muy honesto no, muy honesto no es, porque tiene una demanda también, Tiene demandas del ciclismo. Sin poder estar en el artículo 34, porque el artículo 34 de la federación dice, para ser miembro del consejo directivo se requiere ser mexicano mayor de edad, radicar en el territorio nacional, pertenecer o pertenecido a un consejo directivo de asociación de consejos, asociación afiliadas a la federación, o haber sido deportista destacado en esa especialidad deportiva, salvo la representante jurídico y vocal deportista o medallista. O sea, si él es presidente, tuvo que haber sido un deportista destacado en el ciclismo y no cumple ningún requisito, Chilis. Eso es lo que yo veo. Se pasaron por el arco el artículo 34. Ruli, me gusta. Ahí va, y se va a poner sabroso, Se va a poner bueno esto de la Unión Ciclista de Mexicanos. Hasta está difícil aprendérselo, pero no es una federación, es Unión Ciclistas de Mexicanos. Dime algo, Ruli. Estás hablando de la Unión Ciclista. ¿Qué pasa con la Federación Mexicana de Ciclismo? ¿Se deshace? Pues las desaparecieron ellos. Ellos fueron los que la desaparecieron ahí mismo. Pero, y aquí hay algo bien importante, volvemos a lo mismo. No hubo una asamblea protocolaria donde a él lo menciona. Yo quisiera tener un escrito donde o el Comité Olímpico o la CONADE, que puede estar de acuerdo, o inclusive la Unión Ciclista Internacional, donde te digan, él fue elegido por sus asociaciones o por los clubs, ya para tener clubs, pero ni siquiera fue eso, fue un dedazo directo. O sea, eso sí no se vale, porque la Unión Ciclista Internacional no lo puede hacer directamente. Como ven, banda que está en este podcast, tratamos de hablar desde un ángulo de un protagonista a nivel mundial, desde un aficionado apasionado que también competí en primera fuerza, en ruta, en montaña. Estamos hablando de todo un entorno ciclista y cómo impacta a nivel nacional, internacional, si la UCI está reconociendo a esta unión. ¿Te acuerdas, Ruli, que platicamos de cómo pues gestionar, traernos una etapa de UCI de ruta o de montaña, como la que trajimos a Mazatlán hace muchos años, que vino toda Plan Mayor? Ruli, ¿la Unión Ciclista Internacional reconoce a Bernardo de la Garza o no? Nombramiento ahí pues no sé si es presidente, porque presidente de la Unión Ciclista de Mexicanos. Y aquí, pues, el que lo haya nombrado directamente, ellos no lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer. Ahora, así. Rui, bien importante, tenemos una cabeza del deporte y yo te voy a tocar un tema bien delicado.
misteriosamente, la Federación Mexicana de Fútbol, que es la que genera más dinero, es de las 10 federaciones que más dinero generan del mundo y en proporción la que menos resultados da. Y se gobiernan solos. ¿Qué quiere decir? Que no le reportan a la CONADE misteriosamente. No, pues ¿Qué a ver, pasa? aquí le va a reportar Bernardo, porque también es lo mismo, sucede lo mismo. Se gobiernan ellos solos. Nadie los va Pero a... entonces, les va a Rommel exigir nada. Pacheco, ¿qué tiene que ver con la elección de Bernardo de la Garza? Tampoco pueden imponer ellos. Ellos tienen que convocar nada más. Tienen que hacer una convocatoria para una elección para elegir al nuevo presidente. Eso es todo lo que se tenía que hacer. Y no Pero se entonces, hizo. Rommel, Él se fue ¿Bernardo directo. de la Garza le reporta a Rommel Pacheco o no? Esa es la pregunta simple. No le tiene que reportar. Bueno, pues simplemente los apoyos que brinda la CONADE a todos los deportistas, por ahí, eso es lo único que tiene que reportar administrativamente. Ok, Ruli, vamos a regresar un poco. Digo, hay muchísima tela de dónde cortar. No, hay de todo. Por eso te digo que era una bomba, que le iba a explotar una bomba. Le explotó una bomba a la UCI en las manos por haber aceptado eso, por haber hecho ese ilícito, porque ellos no podían haberlo hecho, no lo podían haber nombrado. Pero ya lo digo aquí, él necesitaba votos para reelegirse. ¿Y quién le podía acercar los votos? Pepe Peláez, el de la CONAJUSI, de la Panamericana. Ahí está todo. Pues está muy... Favores con fíjese, favor se presta, ¿no? Se pide. Y creo que, Ruli, te estás tocando un tema bien interesante. El hilo conductor es el deporte en nuestro país. Yo creo que lo vamos a dejar para otro seguimos podcast, estancados? porque ya lo vamos a tener que finalizar, porque... pero sí lo vamos a dejar para otro podcast. Pero, a ver, ¿qué es lo que quieres comentar, George? No, mi Ruli, pues en general el deporte mexicano, cómo solitos nos metemos la pata por temas de unos protocolos que no son, que son absurdos, políticos, de te paso el balón sin que lo merezcas, para que metas gol, sin hacer ningún esfuerzo, sin méritos. ¿Cómo son las entrañas de nuestro deporte? Y creo que es una historia impresionante porque tú llegaste al profesionalismo sin ayuda de nadie, ningún financiamiento, casi, pues, sin nada, ¿no? Llegaste a las grandes Así ligas es. Y por A el mí me hubiera contrario, gustado, te lo juro, me hubiera gustado haber llegado a un ciclismo como llegó Isaac del Toro, que lo llevaron desde joven, desde juvenil, y darle un proyecto. Así me hubiera gustado haber llegado a mí. Pero yo llegué sin entrenador, solamente con un equipo que era el que me respaldaba, pero así fueron las cosas. Así son. Fueron otras temporadas, otras épocas, pero hoy, para poder ayudar a todos estos jóvenes que se quedan fuera, como pudieron haber estado más corredores mexicanos compitiendo en esta prueba de la ruta, cual no se hizo, pero bueno, pues así son las cosas. ¿Por qué? No sabemos, se va a investigar, veremos qué es lo que sucedió, y pues hay muchas cosas que están escondidas, pero las vamos a sacar a la luz. Y bueno, pues para cerrar, Ruli, para cerrar este podcast, es bien importante que entendamos lo que acaba de comentar Raúl Alcalá. Él dice, me hubiera gustado llegar al ciclismo europeo como incubaron, la incubadora que tuvo un Isaac del Toro desde los 15 años, que lo fueron llevando poco a poco, iniciativa privada, un proyecto muy sólido, San Marino, a foguearse con a la tercera división europea, que es brutal, a la segunda, faltar a primera y luego llegar a este plano donde está. Banda, Raúl Alcalá, y yo conozco su carrera, se las puedo repetir y contar en un libro día por día. Cómo le ganó un sprint a Francesco Moser en una carrera en la casa de Francesco Moser, récord mundial de la hora, un ícono del ciclismo, y Raúl Alcalá le gana un sprint a Francesco Moser en su casa en Trentino, en el Giro di Trentino. Pero mi punto va en que Raúl Alcalá
pudo tranquilamente, si hubiera tenido otro tipo de apoyo por las habilidades que tenía, por lo que dijo Bernard Hinault de él, ganar un par de Giro de Italias, un par de Tour de Francias mínimo. Tener una carrera como la de Greg LeMond, una carrera como la de Hinault, una carrera como la de Perico Delgado mínimo. Perico Delgado nomás ganó un Tour de Francia polémico porque dio positivo. Pues con eso tienes ya, con un Tour de Francia, con un Tour de Francia, un Giro de Italia, una Vuelta a España, bruto, ¿no? Mira, aquí está la final, estamos viendo la final ahí de Tadej Pogačar, cómo está llegando, George. Increíble, fue, la verdad que mis respetos para este corredor, es el próximo Eddy Merckx. Bueno, ya lo decimos que es un próximo Eddy Merckx. Gana Tour de Francia, Giro de Italia, 2 veces campeonatos mundial, todos los monumentos, ya casi la mayoría los tiene de ganadores, nada más le falta la Vuelta a España. Bueno, para despedirnos, Ruli, nos queda un monumento más, que es el Giro de Lombardía. Tú lo corriste varias veces, luego platicaremos de la importancia y platicaremos de algo bien importante, Ruli. ¿Qué pasa cuando termina la temporada? Debe ser venir un bajón para ustedes, los ciclistas, de estar acostumbrados a carreras de 3, 4 semanas, clásica, mundiales, clásica. ¿Qué pasa cuando termina la temporada? ¿Cuánto tiempo te tomas de descanso? ¿Empiezas a entrenar solo? Viene un invierno brutal en Europa, donde vamos a hablar también de los temas mentales para mantenerte en un deporte que es el más brutal del mundo. No hay deporte que se compare a correr 21, 22 etapas recorriendo promedio 150 kilómetros diarios. Pues mira, 50... George, ahorita ya toda la gente, George, está esperando, ya se quieren ir de vacaciones la mayoría. Todos ellos, algunos de ellos ya no van a la Lombardía, ya se van directo a casa, toman las maletas, se echan de perdido unas 2 semanas sin hacer nada, sin tocar la bicicleta, algunos otros ejercicios, que compensa lo que es andar en bicicleta, pero definitivamente ellos tienen que hacer trabajos arriba de bici también. Oye, Ruli, vamos a hacer un zoom in a un tema que es fundamental en el deporte, la salud mental. Porque todo el mundo piensa... Muy importante, muy importante. Ahorita vemos, ¿no? Un Boris Becker, tenista, que acaba de estar 8 meses en la cárcel, el ciclista inglés que ganó el Tour de Francia, que se quedó de vagabundo por abuso de drogas. ¿Cómo se llama? El ciclista inglés, que Lance Armstrong ahí medio lo rescató. ¿Quién? Wiggins? Wiggins, ¿no? Vamos a hablar de la salud mental, cómo te mantienes, no solamente físico, lo físico de repente pasa a ser un segundo plano, cómo te mantienes mentalmente 10 años en el top 10 en el deporte más duro del mundo, ¿no? En el que desquitas, yo pienso, y fíjate este ángulo, Ruli, no hay deporte donde haya tanta diferencia de sueldos de lo que te pagan por ser un top 10. Está mal pagado el ciclismo, para todos los ciclistas en general están muy mal pagados. Te quiero decir que ahorita que tocaste el tema de los sueldos, que en realidad nomás el top 10 está ganando por arriba del $1,000,000. El resto de los corredores ganan un promedio de 90 a 80,000 euros o 250,000 o 500,000 euros, pero muy mal pagado comparado a otros deportes como la Fórmula 1, el mismo fútbol. Sí está muy mal pagado el ciclismo. Ahorita el que mejor gana es Tadej Pogačar, creo que está por ahí oscilando los $8 millones, que también está bueno, pero debería ganar más por lo que hace, ¿no? Por el desgaste físico y mental. Bueno, pero vamos a hablar de todos esos detalles. Va a ser nuestro podcast realmente habla de las entrañas de no solo el ciclismo, sino el deporte en México. Cómo hay un hilo conductor, el deporte en México, cómo lo podemos cambiar, cómo podemos llevarlo a otro nivel. Lo estamos viendo. Hay que conocer bien el deporte. O sea, el ciclismo es muy, muy bonito, pero hay que conocerlo bien desde adentro, desde los infantiles, que no existe. Hay que hacer un buen proyecto, porque no existen. Entonces, hay que vivirlo.
pero si yo puedo hablar del ciclismo es porque yo lo viví desde que era ciclismo infantil. Eso es la esencia y la médula para poder hablar y poder tener objetividad de este deporte que es tan bonito y que apasiona a mucha gente. Y pues esperemos que el próximo podcast, que va a venir la próxima semana, y hablaremos del Giro de Lombardía también. Ruli, para despedirnos y como botanita, tienes una historia de contar bien importante de cuando por equipos con el 7-Eleven, que nadie lo sabe y nadie lo entiende, el equipo 7-Eleven gana el Giro de Italia, ponen de líder el único americano que ha ganado el Giro de Italia, Andy Hamsten, que lo conocí contigo en Monterrey, que lo conocí también con tus coequiperos del PDM en Monterrey, historias de anécdotas, pero esa historia creo que es el paso de Gavia, ¿no? Donde prácticamente se están congelando. Uy, no me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Bueno, muy frío. Es una historia. Bueno, pero eso lo platicamos en el próximo. Para platicar detalle a detalle cómo se desenlaza, cómo logran que Andy Hamsten conserve la maglia rosa, gane ese Giro y entender que Raúl Alcalá puede decir que ganó el Giro de Italia por equipos, es un deporte de equipo. De conjunto. De conjunto. Pues bueno, amigas y amigos, nos vemos para la próxima semana en el próximo podcast. Recuerden, un saludo a todos. Este podcast siempre hay que verlo acompañado de su perrito para tirar buen flow, buena energía. Nada. Saca la Pánfila. Aquí está la Pánfila, que es bien silvestre, es una perra. Hermosos perros, George. Aquí está el Flacuchi Cuchi, que está tirando pura crema, pura cajeta. Mira, dice ya cállate. Uca, buruca, se va el caimán. Se va el caimán. Gracias, Chilis. Vengan, nenes. Y también, pues, saludar aquí a los que no los ven ustedes, pero hacen el trabajo, a Walter Sánchez y a Dante Solís, que son parte del equipo para poder realizar este podcast. Un fuerte abrazo. ¡Au! Chingón. Salió bueno, ¿verdad? ¿Cuánto hicimos? 50,